Amados hermanos y amigos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que me acompañe a abrir las Escrituras de tal manera que trabajemos juntos, ¿no?, en la gracia del Señor. Por favor, Romanos capítulo 12, amados hermanos. Romanos capítulo 12. Queremos examinar juntos acerca de cuál es la ofrenda que el Señor recibe, ¿no? Romanos capítulo 12. Leamos, por favor, los primeros 2 versículos. En el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén al Señor. El inicio de este capítulo, el así que, hermanos, así que, nos ayuda a entender claramente que está ligando lo que viene con lo que ya ha expuesto, ¿verdad que sí? El apóstol trabajó, él estuvo escribiendo los capítulos 9, 10 y 11 acerca de lo que significa el trato de Dios con Israel como pueblo, lo que significa el amor y la misericordia de Dios, pero también lo que significó o ha significado que el pueblo no haya sido un pueblo obediente, sujeto, y como dice Hebreos, que no haya habido fe en los que escuchan o los que escucharon la palabra del Señor. Y esa falta de fe provocó entonces que no se haya agradado al Señor, porque sin fe, está escrito, ¿no?, es imposible agradar al Señor. Entonces, expuesta esta relación entre Dios y Israel, esta respuesta de Israel a Dios en tanta muestra de misericordia, los resultados que se han producido, cómo es que en el capítulo 11 dice el apóstol que Israel finalmente fue desgajado, dice, y en ese lugar, por gracia, por misericordia de Dios, nosotros hemos sido injertados. Dada toda esa explicación hermosa, después que el Señor, por el apóstol, ha dicho aquí que Israel, sin embargo, tendrá un trato especial de parte de Dios, el apóstol lo va a decir en términos bien muy gruesos, ¿no? Pero él va a decir hasta que luego todo Israel sea salvo. Entendemos que todo Israel tendrá la oportunidad de recibir la palabra, de escuchar la palabra y de venir a Cristo, porque la salvación no tiene que ver con que Israel sea Israel. No tiene que ver con nacionalidad, porque como dice la Escritura y lo hemos examinado ya, no todos los que son hijos de Abraham en la carne son los hijos finalmente, sino que tiene que ver con la palabra de la promesa, con la palabra del llamamiento. ¿Y eso qué significa? Significa que también para Israel habrá entonces puerta abierta. ¿Pero qué puerta? Aquella puerta de la cual habla el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, yo soy la puerta, dice él. El que por mí entrare será salvo. También para Israel. Es finalmente lo que explica el apóstol cuando dice que el Señor en su misericordia ha puesto a todos, israelitas y no israelitas, ¿no? A judíos y a gentiles. Dice, los ha puesto a todos en desobediencia
con una finalidad preciosa, para, dice, tener de todos misericordia. Pues bien, hecha esa exposición, la carta sigue planteando el apóstol: así que entonces, conocida la desobediencia, la falta de fe de Israel y conocida su situación, que no fueron recibidos, no fueron apreciados por el Señor como Él esperaba, entonces dirá el Espíritu: así que, hermanos, os ruego, un llamado apostólico, no como quien tiene autoridad. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto racional. Hermanos, necesitamos entrar en esto con un poquito de quietud, porque lo que el apóstol está planteando es precisamente que se produzca una respuesta nuestra, una respuesta de la iglesia del Señor que vaya en sentido contrario a lo que Israel hizo. Usted recuerda, Juan 1:11 va a decir acerca de Jesucristo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Entonces, lo que el apóstol busca por la exhortación es que la iglesia del Señor ahora tenga una actitud distinta, pueda primero llegar a conocer la voluntad de Dios como está escrito. Segundo, su respuesta, su reacción sea claramente opuesta a la reacción del otro pueblo. De tal manera que nos constituyamos en una ofrenda. Oh, aleluya. Que nos constituyamos en una ofrenda para el Señor. Si usted observa conmigo, lo vamos a hacer de esta manera que voy a sugerir para que sea para todos un poco más claro, espero. Termina el versículo 1 diciendo que se requiere un culto racional. Leamos juntos el versículo 1 completo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, estoy hablando a causa de que las misericordias de Dios nos abren una puerta de bendición. Eso está diciendo. Es por las misericordias de Dios. ¿Qué es lo que ruega? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. O sea, dice que un culto racional, un culto inteligente, un culto con sabiduría. En el versículo 2 vamos a observar que el Señor trabajará con nosotros y en nosotros, renovando nuestra mente, con una mente nueva, una mente que está bajo la acción del Espíritu Santo. Pues bien, en este culto racional, culto con inteligencia, culto bajo la gracia de Dios, ese es el punto, ¿no? Dice que el culto racional, o sea, el culto que el Señor va a recibir, ¿no? Es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Vivo, santo, agradable. Vivo porque vamos a ver que es este culto voluntario, ¿no? Santo porque no nos podemos presentar delante del Dios de los cielos en una situación de pecado. Tenemos que venir en la santidad y esa santidad solo está en Cristo. Entonces no hay forma de acercarnos a Dios, no hay forma de venir a Dios sino a través de Cristo, el amado Hijo, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Dijo Él: nadie viene al Padre sino por mí. Pero tiene que ser agradable a Dios. Y para que sea agradable a Dios, tiene que ser en fe.
porque sin fe es imposible agradar. Entonces con fe podemos agradar al Señor. ¿Qué estamos hablando entonces? De un culto voluntario, de un culto hecho en Cristo, en la fe del Hijo, de un culto hecho en Cristo, a través de Él, a través de su nombre, no, a través de su modelo de vida. Pero también para que agrade al Señor tiene que ser en la fe de Jesucristo, en la fe del bendito Hijo de Dios, ¿no? Muy bien. Dicho así, entonces llegamos a lo del culto racional. ¿Por qué habla de culto? ¿Por qué habla de culto? Usted va a recordar, creo yo, espero yo, que el culto se llama culto a la presentación de una ofrenda al Señor. Un poco antes. Es la preparación, ¿no? Es la preparación de un altar, de un tabernáculo. Cuando hablo de tabernáculo no me refiero a esa construcción tan hermosa que el Señor ordenó a Moisés en el desierto. No, ese es el tabernáculo que el Señor indicó, está bien. Pero todo lugar que se prepara, todo lugar, permítanme, esta mesa sobre la cual trabajamos preparando este material para que lo compartamos, esta mesa y este lugar también, esta silla, todos estos elementos son tabernáculo del Señor. O, si mejor lo prefiere, tabernáculo para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene el sentido de preparar, de apartar, de santificar los elementos que van a ser usados en el culto al Señor. Y finalmente, ¿qué es el culto al Señor? Que haya una exposición, haya una entrega de, según el primer pacto, haya una entrega de un animal, se tome un animal, se derrame su sangre, de tal manera que ese animal sea puesto sobre la parrilla y ofrendado al Señor. Todo ese tiempo, hermanos, todo ese tiempo, la preparación del lugar, la preparación de este tabernáculo de que estamos hablando, la preparación del animal, de la ofrenda, la acción de derramar la sangre, todo eso es lo que se define como culto al Señor. Todo es. En el primer pacto, el pueblo no venía al Señor de cualquier manera, entre otras cosas, porque el Señor dispuso en la ley por Moisés que dijo el Señor, y no se presentará hombre delante de mí con las manos vacías. No se presentará. Estaba dispuesto de esa manera. Ahora, quiero decirle que el culto no solo viene desde el tiempo de Moisés, no solo viene del desierto, no solo viene desde que la ley es entregada. El culto viene de mucho más atrás. ¿Se acuerda el capítulo 4 usted de Génesis? Cuando dos hermanos, Caín y Abel, Caín dice, preparó lo mejor de la tierra, lo que tenía, lo mejor que tenía, los mejores frutos de la tierra. Los preparó, los apartó, los separó. Desconozco, yo no lo dice la Escritura, si los puso en un lugar determinado, si les dio cierto orden. No, pero dice que preparó y trajo ofrenda al Señor. Así está escrito. Y Abel fue a sus rebaños y seleccionó lo mejor de sus ovejas. Dice expresamente, lo más gordito, lo que tenía una mejor presencia, lo que mostraba que estaba todo muy bien, todo sanito. Todo lo trajo para presentarlo como ofrenda al Señor. Y la Escritura hace notar que las dos cosas fueron ofrecidas. Las dos ofrendas. Los dos hermanos ofrecieron culto al Señor. De hecho, dice que la ofrenda de uno fue recibida y no la ofrenda de otro. Pero cuidado,
Porque cuando en el capítulo 4 de Génesis se habla de esto, el Señor no habla primero, alguna vez lo hemos dicho, no habla primero de la ofrenda, sino que, si usted quisiera, los que puedan acompañarme a Génesis 4, es solo un paso breve. En el verso 4, Génesis capítulo 4, verso 4, dice la frase final del versículo, la frase final, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No dice que miró con agrado a la ofrenda. Ni siquiera dice a la ofrenda y a Abel. No. Dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y luego dice en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. O sea, el orden del Señor, la forma en que el Señor examina la ofrenda. Por eso que es tan importante lo que vamos a ver en Romanos 12. Porque el Señor primero ve a aquel que trae la ofrenda. Pues la ofrenda, que siempre se constituye en una cosa inanimada, incluso los animales, cuando eran presentados como ofrenda ya habían sido cortados su cuello y su sangre derramada. Por tanto, ya estaban inertes allí. Por tanto, lo que el Señor observa, más que esa cosa sin vida, esa cosa muerta, lo que el Señor observa es al que trae la ofrenda. ¿Qué pasa con su mente? ¿Qué pasa con su alma? ¿Qué entendimiento tiene? ¿Cuánto percibe de que está trayendo un presente, una ofrenda al Dios de los cielos? Ese es el punto. Solo un comentario por causa de lo de la ofrenda. Cuando Abraham fue llamado por Dios. Cuando Abraham fue llamado por Dios, en el capítulo 12 de Génesis, capítulo 12 de Génesis, hermanos, está el relato, los primeros versículos, cuando dice que el Señor le había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Muy bien, pero mire por favor como dice en el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Nada más, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué hace Abraham? Verso 7. Y edificó Abraham, y edificó allí un altar a Jehová. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Verso 8. Luego pasó de allí, siguió avanzando, pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Allí puso su tienda, la plantó ya para dejarla establecida allí. Dice, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Mire cómo sigue. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Isaac después va a hacer lo mismo y Jacob hará exactamente lo mismo. O sea, se establece como forma de vida de aquellos que el Señor llama que estén permanentemente con un acto, con un entendimiento, con un reconocimiento de que Jehová es el Señor. De que nuestro Dios y Padre es el Señor del cielo y de la tierra, que Él merece toda adoración, que Él merece toda gloria. Amén, ¿se entiende así? Muy bien. Dicho esto, venimos a Romanos 12:1. ¿Y qué dice el apóstol? Os ruego pues que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, a ver, lo que está diciendo, primero, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué es lo que hay que presentar del cuerpo? Es una primera cosa quizás. Primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, amén.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23, por favor. ¿Cómo el Señor ve el cuerpo que debemos nosotros presentar a Él? Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo debe ser presentado el cuerpo? Porque si no decimos esto, y algún amigo nos ve, o algún hermano está recién ingresando como parte de la casa de Dios, de la iglesia del Señor, y no tiene todavía mucha información bíblica, entonces va a decir, bueno, pero ¿qué es lo que tengo que presentar? El rostro, las manos, el cuerpo, la cabeza, ¿qué? Y tendría razón la pregunta. Entonces, ¿qué dice el Espíritu? Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Así quiere vernos el Señor, trayendo nuestro culto racional. Os santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay aquí un resumen muy hermoso de lo que trabajamos en Romanos 12. Cómo es que el presente, la ofrenda, este culto racional que debe ser entregado, debe ser hecho de esta manera. Cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué cuerpo? ¿Cómo está conformado este cuerpo? Así. Primero, el Señor que os santifica, dice por completo. Dice, y todo vuestro ser, espíritu. O sea, el espíritu debe estar sujeto al Señor. El espíritu debe estar en Cristo. El espíritu debe estar en comunión con el Padre. Espíritu, alma, toda nuestra mente, todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, toda la fuerza que está allí en nuestra mente debe estar sujeto al Señor. Pero también el cuerpo, también el vaso, también el envoltorio debe estar santificado, dispuesto para honrar al Señor. Entonces, Romanos 12:1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. ¿Qué cuerpo? Todo, hermano, todo. Que nadie diga, por favor, no, es que yo le traigo mi mente al Señor y lo demás, bueno, está por allí dispuesto para cualquier cosa. No es así y no puede serlo. Que nadie diga, no, es que yo espiritualmente alabo a Dios y con mi cuerpo, como es un cuerpo carnal, entonces lo dedico a otras cosas. Hermano, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Muy bien. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ya lo dijimos, vivo. Sacrificio vivo. O sea, en un culto voluntario al Señor, ¿no? Nadie nos arrastra. Aquí no es una cosa que viene alguien y nos toma como hacía con el animalito. Tomaban el cordero, lo degollaban, esperaban que derramara la sangre y luego lo ponían sobre la parrilla. No, ahora no es así. Nadie le va a traer a usted. Hermano, nadie le va a traer. Nadie le empuja. Nadie le lleva la fuerza. Nadie, hermano. Primera característica de un buen culto al Señor, absolutamente voluntario, porque vamos a ver que esto es una ofrenda al Señor. Y la ofrenda, para que sea recibida por Dios, la primera exigencia es que sea voluntaria y luego de un corazón agradecido, como lo sabemos. Entonces, sacrificio vivo, o sea, voluntario, dispuesto. Segundo, santo, o sea, en Cristo, hermanos, no hay otra forma de ser santos. Nadie más nos puede santificar sino Cristo, en Cristo y por Cristo el Señor.
Por tanto, todo sacrificio que hagamos, toda ofrenda que traigamos, tiene que ser en el nombre de Jesús y tomando su modelo y tomando su ejemplo, especialmente lo que habla de obediencia. Y luego dice, agradable a Dios. Para que sea agradable, usted sabe que tiene que ser con fe, porque sin fe es imposible. Por tanto, santo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso dice que constituye un culto racional para el Señor. Eso constituye un culto racional para el Señor. Por eso es que si usted me acompaña a Romanos capítulo 6, amados hermanos, Romanos 6. Por favor, mire los versículos 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13. Dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y otra vez entonces va a hablar de esta estructura, ¿no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, que no haya gobierno del pecado, que no haya gobierno del hombre viejo, que no haya gobierno del sistema, del mundo. De eso está hablando. Que estemos apartados. Verso 13. Ni tampoco, mire pues, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino, ¿qué corresponde? ¿Cuál es el culto racional? Sino presentaos vosotros mismos, sacrificio vivo. Amén. Sino presentaos a Dios. No, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Bueno, ¿por qué vivos? Porque en Cristo tenemos vida, ¿no? Y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como vivos de entre los muertos, los que no conocen al Señor. Muy bien. Entonces, leo de nuevo, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, parte del cuerpo, no, ninguno de los miembros, ni la boca, ni los pensamientos, ni los oídos, ni las piernas para ir al pecado, ni las manos para hacer lo que no corresponde, ni el corazón para que sea afectado absolutamente nada, ni los ojos para observar. Hay una canción que nos ayudaría en esto, hasta me dan ganas de cantarla. Una canción de los pequeñitos, de los niños, que tiene es simple, pero tiene tanta sabiduría. Cuidadito, dice, las manitos lo que hacen. Cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito los oídos lo que... Cuidadito la boquita lo que habla. Cuidadito los piecitos donde van. Y en cada una de las situaciones, de los elementos que se nombran, dice, porque hay un Dios que mirándonos está. Cuidadito entonces. Aquí dice... Entonces, no presentéis vuestros cuerpos al pecado. Es que, hermano, sé que debo terminar ya. El punto es que a veces nos confundimos por falta de una palabra de ciencia. Nos confundimos de tal manera que decimos, no, pero si esto fue una palabrita que dije nomás. Sí, pero usó una parte, un miembro de su cuerpo, pues. No, pues si esto que escuché no fue tan mal. No, pero si esto que tomé o esto que hice con mis manos. No, pero que yo fui donde este pagano o esta pagana y usó los pies y las piernas para eso. El punto es cuidadito cómo usa cada uno de los miembros. Entonces dice, no presentéis, tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Sino, ¿qué es lo que hay que hacer? Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros, cada uno de los miembros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Sáltese conmigo, por favor, al versículo 20, por favor. Versículo número 20.
Dice en el 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres, amén, acerca de la justicia. O sea, estaba sin Cristo y podía hacer todo lo que el mundo le mandaba y nadie le iba a decir nada. Muy bien. Verso 21 dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y esperamos que alguien se acuerde de lo que hizo antes y se avergüence y siga pidiendo perdón al Señor. Es lo que esperamos. Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Entonces, ¿qué fruto teníais? Pero mira el 22. Mas ahora, amén, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, aleluya, y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén, Señor. De eso debemos seguir conversando en los próximos días. Porque así como Dios el Padre nos ha dado el gran don, que es Cristo el amado Hijo, Él luego nos bendecirá, ¿no? Repartiendo los dones del bendito Hijo en nosotros, pero con un solo objetivo: que así como el Padre nos ha dado su gran don, nosotros podamos ofrendarle a Él aquello que de Él hemos recibido para gloria de su nombre. Amados hermanos, les exhorto a considerar esta necesidad de culto. Si el Señor nos permite, como ya lo está haciendo en algunos lugares, pronto volveremos estaremos, ¿no? Reuniéndonos. El Señor nos ha bendecido en esto. Ya se han iniciado los tiempos en que empezamos a reunirnos, ¿no? Presencialmente. Al Señor le ha placido que sea así, y lo que falte el Señor lo dará cuando sea su tiempo. Decimos gloria a Dios por eso. Pero no solo ofrecemos culto al Señor, no solo traemos culto racional cuando estamos presencialmente juntos. El culto racional, el culto santo, agradable a Dios, es un culto de 24 horas. Le invito a considerar, le invito a escuchar la voz del Espíritu, le invito a juzgar, no como se ha expuesto ningún miembro de su cuerpo, ninguno, hermanita, hermano, ninguno. Cuidado con la boquita, cuidado con los ojos, cuidado con sus manos, cuidado con sus pensamientos. Tenemos exhortación apostólica de traer nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Que el Espíritu del Señor nos ayude. Amén. En amor les exhortamos a que vengamos juntos cada día a los pies del Señor, para que crezcamos en su gracia y en su conocimiento. Que el Espíritu del Señor siga tratando con su vida y sean en todo bendecidos. Amén.